Capítulo 151. Regreso a Monkey 3. Cuando la conversación en broma terminó, Hiruzen se volvió hacia Daiki y le preguntó: ¿estás listo? No estaría aquí si no fuera viejo, respondió Daiki, y su sonrisa se desvaneció al apretar sus labios en una fina línea, adoptando una expresión seria. Bien, porque no tenemos mucho tiempo, asintió Hiruzen, no seré nada indulgente contigo, dijo, colocando su mano sobre el hombro de Daiki. Y fue entonces cuando el niño se dio cuenta. Su pipa había desaparecido. Él no se había dado cuenta. ¿Y cuándo lo hizo? Ese pensamiento no tuvo mucho tiempo para procesarse, ya que el chakra del anciano lo envolvió y fue arrastrado a través de Shunshin. Rápido. Notó Daiki. Apenas podía seguir el rastro de sus alrededores mientras el anciano lo transportaba junto con el jutsu, incluso con su sello de la estrella celestial y su capa de 3 colas juntos, sería difícil seguirle el ritmo. Sería otra cosa si pudiera usar el modo chakra relámpago de manera confiable con ellos en su cuerpo físico, pero eso actualmente era imposible para él. Momentos después, terminó y Daiki se dio cuenta de que estaban parados encima del monumento al Hokage. ¿Por qué estamos? Daiki comenzó a preguntar, mirando a su alrededor. Pero nunca logró terminar su pregunta, ya que el anciano Hokage juntó sus manos en un solo sello y el suelo retumbó bajo sus pies. Daiki parpadeó y miró fijamente mientras el suelo retumbaba y parte de él comenzaba a deslizarse, revelando una escalera que conducía a la montaña misma. ¿Qué? El adolescente le dirigió al anciano una mirada extrañada. ¿Cómo fue eso? Había mirado la montaña muchas veces con su Shinkugan, era bastante difícil no ver lo grande que era, pero nunca había visto algo así. Ante su mirada desconcertada, Hiruzen le dedicó una leve sonrisa. Veo que hay cosas que ni siquiera tú has podido ver con esos ojos tuyos, señaló a sabiendas. Su tono implicaba que él tampoco sabía por qué no lo había visto antes. El anciano le hizo un gesto para que lo siguiera escaleras abajo y Daiki así lo hizo, la abertura se cerró una vez más mientras Sarutobi hacía el mismo sello manual que había hecho anteriormente una vez que ambos estuvieron adentro. Por un instante, ambos quedaron sumidos en la más absoluta oscuridad, antes de que todo se iluminara. Luces azules brillantes recorrían las paredes a ambos lados de la escalera, iluminando la zona. ¿Qué es este lugar? Preguntó Daiki mientras el anciano bajaba las escaleras y lo seguía. Pensaría que eso sería bastante obvio considerando para qué estás aquí, se rió entre dientes el Hokage, pero para aclarar y acelerar las cosas, el Hokage también necesita un lugar privado para entrenar, para no oxidarse, volverse más fuerte y mantener las apariencias, todo al mismo tiempo. Que se hiciera más fuerte y no se oxidara, lo entendía. Pero el otro, no tanto, preguntó. ¿Mantener las apariencias? Sarutobi miró a Daiki por encima del hombro y le dirigió una mirada casi traviesa. Te daré una pista. Cuando las hojas de los árboles bailen, encontrarás llamas. La sombra del fuego iluminará la aldea. ¿Un poema, o un haiku? La verdad es que no dominaba ninguno de los dos, así que no podía distinguirlo. Pero ya había oído esas palabras antes, del mismo hombre en otra vida. Mientras moría. ¿Y lo estaba usando como un acertijo? ¿Una prueba? ¿En serio? Daiki lo miró con expresión seria. Sarutobi se rió entre dientes de nuevo. Estoy seguro de que suena a tontería para un joven como tú, pero hay un gran significado en esta frase, y de hecho, es solo la mitad, respondió, es un dicho creado por el propio Hashirama-sama y se transmite de Hokage a sus sucesores elegidos. Y espera, ¿qué? ¿Pero no se lo dijo a Orochimaru cuando murió? No, espera, ¿o solo lo estaba pensando? Era difícil recordar esa parte con tanta claridad, si hablaba en voz alta o pensaba. Bueno, lo que sea. Bien, seguiré tu juego, viejo. Daiki puso los ojos en blanco. La hoja que encuentra el fuego es obviamente la que se convertirá en Hokage. Y el Hokage es quien ilumina la aldea, así que supongo que es un faro que atrae a todos y los rodea. ¿O usar esa luz para guiarlos o algo así? Sí, es correcto, asintió el anciano con orgullo. ¿Por qué? No era precisamente un acertijo difícil, era bastante sencillo. Como referencia, la cita completa es: cuando las hojas de los árboles bailen, se encontrarán llamas. La sombra del fuego iluminará la aldea, y de nuevo, las hojas de los árboles brotarán. El hombre mayor reveló: acertaste casi, solo te falta una cosa. El Hokage es también el pilar que sostiene a la aldea. Su fuerza y liderazgo deben considerarse infalibles e inspirar la creencia de que, mientras estemos aquí, no habrá mejor defensor para ellos y sus seres queridos.
Daiki miró fijamente la espalda del hombre por un momento, reflexionando sobre esas palabras, antes de que lo entendiera. Este lugar es súper privado, así que nadie puede ver los errores que comete el Hokage cuando entrena, se dio cuenta, es para que nadie pueda ver que el Hokage no es realmente infalible e invencible. Así es, Daiki-kun, Sarutobi hizo una pausa y lo miró con una cálida y radiante sonrisa en su rostro anciano. Somos fuertes, sí, pero no somos dioses. Sin embargo, debemos cultivar esa imagen de fuerza, para brindar el apoyo que las nuevas hojas necesitan para brotar y florecer a su máximo esplendor. Eso es lo que significa ser Hokage, la sombra de fuego que ilumina la aldea de la hoja. Es ser el pilar que sostiene la aldea y el centinela invencible que la protegerá de cualquier oponente, incluso si nos cuesta la vida. Daiki se quedó en silencio ante las palabras del hombre, y desde allí, lo siguió más profundamente en la montaña Hokage sin decir palabra. Capítulo 152. Regreso a Monte 4 estaba pensando en las palabras del hombre. Lo entendía todo, el propósito, e incluso por qué era necesario. Pero ya sí fue. Contradictorio. Tomemos como ejemplo a Yondaime Hokage. Namikaze Minato fue un shinobi increíble y de un poder indescriptible. La gente lo trataba como si fuera un verdadero dios y hablaban de él con admiración hasta el día de hoy, más de una década después de su muerte. Pero no era invencible. Ni siquiera se acercaba a ser infalible. Después de todo, estaba muerto y dejó a su único hijo a su suerte. Y sin embargo, la gente actuaba como si su muerte no le restara valor. Joder. Incluso en la academia, hace menos de un año, había chicas de su grupo entusiasmadas con fotos suyas y queriendo casarse con él y cuando ya estaba muerto. Los humanos, en general, somos una especie contradictoria, reflexionó Isobu, interviniendo. Hablas de amor y paz, pero al mismo tiempo te lanzas a la guerra y cometes atrocidades. Desprecias a asesinos y ladrones, pero has hecho de ellos una profesión que domina el mundo. Tú mismo estás aterrorizado y te encuentras con tantas carencias que es imposible enumerarlas, pero presumes y alardeas de tu grandeza más que nadie. Daiki hizo una mueca. Ni siquiera se le ocurrió qué decir en respuesta. Después de todo, esa era la parte más fea de ser humano. ¿Y la parte más fea de quién era él? Su propia identidad era una ilusión en la que se obligaba a creer. Y ser Hokage, parecía, era hacer de esa ilusión tu realidad. Pensándolo así, tal vez Naruto no se había equivocado en ningún momento. El rubio se mentía constantemente y vivía en una ilusión, enterrando su rabia, desesperación y odio en un rincón oscuro y oculto de todos. El único que conoció al verdadero Naruto durante más tiempo fue Kurama. Así como solo yo conozco al verdadero Daiki, añadió Isobu con un suspiro melancólico. Es un poco irónico pensándolo bien. Considerando que eres prácticamente lo opuesto a él y, bueno, yo soy el hermano educado, como ya he dicho muchas veces, mientras que Kurama es el más violento, grosero y brusco de nosotros, pero también el más dañado. Y Daiki no estaba seguro de cómo responder a eso. No es necesario, señaló Isobu. Ese es tu mayor problema, Daiki, y la mayor fuente de estrés en tu vida. Siempre crees que necesitas algo con qué responder, o una respuesta. A veces, lo mejor es no decir ni hacer nada. Daiki abrió la boca, antes de hacer una pausa. Si respondía, solo demostraría su punto. No es para nada lo que quise decir, suspiró Isobu, pero supongo que son pasos pequeños. No tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre las palabras del Biju, porque finalmente, después de minutos de caminar por las escaleras, llegaron al final. Se abría una gran caverna. Y por grande, quería decir enorme. Debía abarcar toda la longitud y anchura de la montaña. Y tampoco estaba del todo vacío. Había filas y filas de armas, desde espadas hasta mazas e incluso bastones, que cubrían las paredes de la caverna. Inmensos puestos de entrenamiento a un lado de la enorme área, y al fondo de la sala se veía lo que parecía un estanque enorme, con un árbol enorme creciendo en él. Y detrás, vio una puerta que daba a otra zona. Honestamente, ¿cómo demonios no había notado algo tan enorme debajo de la montaña? Pero fue cuando miró alrededor de la habitación cuando se dio cuenta. Garabatos familiares de tinta sobre las paredes. Sellos. No podía reconocer la mayoría de los patrones, pero algunos eran similares a algunas cosas que conocía. Específicamente, sellos de barrera. Murmuró en voz alta. Así es, Daiki-kun, asintió Sarutobi, esta es el área de entrenamiento personal del Hokage, fue creada por Hashirama-sama con la ayuda de su esposa Mitosama. Ah, eso lo explicaba.
Playboy Kage y su pervertida esposa Uzumaki, esto era definitivamente algo que podía ver venir de ellos. Y también explicó el enorme y estúpido árbol que crecía en el estanque subterráneo. Y donde no había luz solar, pero parecía más saludable que la mayoría de los árboles que vio fuera del pueblo. Este Daiki-kun es donde pasaremos nuestro tiempo entrenando durante los próximos 8 días, señaló Sarutobi hacia la amplia extensión de la caverna de entrenamiento. ¿Caverna? Por supuesto, no podré pasar todo el tiempo aquí contigo, y tendré que salir a menudo para cumplir con mis obligaciones, pero durante los próximos 8 días, no podrás salir de aquí. Y bueno, menos mal que ya había planeado algo así, aunque fuera a durar más de lo que pensaba. Su sello de fuerza dimensional siempre estaba lleno de comida que le duraría un buen rato, por si acaso se daba un atracón de entrenamiento. Aunque sí planteó las preguntas, ¿y si no hubiera estado preparado ya? ¿Y qué hay de comer, o de orinar y defecar, ya puestos? Preguntó el genin. En respuesta, el anciano señaló la puerta detrás del estanque. Esa área detrás de esa puerta es un pequeño espacio habitable, tiene todo lo que necesitas, respondió el hombre mayor, hay una cama, suministros médicos básicos, comida y, por supuesto, un baño con plomería. ¿Y había una maldita tubería aquí abajo? ¿Cómo? Preguntó Daiki, arqueando una ceja hacia el hombre. Fuinjutsu, ¿de qué otra manera, muchacho? Sarutobi rió y colocó la mano derecha sobre su pecho y la izquierda sobre su pierna izquierda. Hablando de sellos, creo que es hora de ponernos manos a la obra, ¿no? Al decir eso, su túnica de Hokage se movió y desapareció, dejándolo solo con su familiar atuendo negro. El sombrero de Hokage desapareció de la misma manera un segundo después, reemplazado por un casco negro con capucha. Daiki parpadeó. Espera, ¿eh? Y se quedó boquiabierto. Debo admitir que su sello de almacenamiento es muy útil, reflexionó el anciano con una sonrisa. Este cabrón le robó su jutsu. Bueno, en realidad era solo un sello de almacenamiento aumentado, pero vamos, eso era lo suyo. Uchiha. Balbució Daiki, tan sorprendido como estaba. ¿Cuántos jutsus les has robado a otros? Señaló Isobu secamente. Ambos son negros. Capítulo 153. Regreso a Monke 5. Sarutobi rió levemente ante el insulto de Daiki. Vamos Daiki-kun, tu Tobirama-sensei está apareciendo, ¿qué pensaría Sasuke-kun? Movió su dedo hacia él, además, una vez que llegas a cierto punto, se vuelve bastante fácil copiar jutsu incluso sin el Sharingan. Espera, ¿qué? Daiki parpadeó, y su leve sorpresa al ver que alguien más usaba su sello se disipó. Había copiado jutsus antes, pero para él era diferente. Aunque no tenía el Sharingan, podía acceder a la memoria de las personas si era necesario y, por supuesto, ver su chakra y observar cómo lo moldeaban. Pero no era algo que le permitiera copiar jutsus al instante ni nada por el estilo. Me tomó muchos años de entrenamiento y esfuerzo de mi parte, pero para muchos jutsu, puedo recrearlos solo con verlos hoy en día, sonrió levemente el anciano, por ejemplo. El anciano levantó ambas manos, con una, simplemente levantó la palma, mientras que con la otra hizo, sellos de una mano. Los ojos de Daiki casi se le salieron de las órbitas ante tal naturalidad, y tuvo suerte de que no se le salieran del cráneo cuando ocurrió lo que pasó después. Primero, se escuchó un zumbido mientras la energía azul se formaba en la palma del anciano, formando una esfera de chakra que giraba violentamente, mientras que en la otra, un rayo apareció como 1000 pájaros chillones, cubriendo todo su brazo. En mi mano izquierda está el Rasengan, la técnica característica y jutsu original del Yondaime Hokage, mientras que en la derecha está el Chidori, una técnica creada por tu buen amigo Kakashi-kun en su juventud, explicó Sarutobi con indiferencia. ¿Y qué carajo? Axe, Daiki llamó Axe. ¿Estás tratando de decir que recreaste esos jutsus solo por verlos? Preguntó Daiki con incredulidad. Sí que lo soy. No necesitaba que me los enseñaran. Simplemente tengo tanta experiencia y conozco tantos jutsus y formas de manipular mi chakra, que recrear jutsus como estos se vuelve pan comido. Los genjutsu son más difíciles, por ejemplo, pero posibles, continuó el anciano. Aunque, por supuesto, no soy el único en este aspecto, y de hecho, me atrevo a decir que conozco al menos a alguien con mucho más talento que yo en este tipo de cosas. Bromas, ¿verdad? ¿Quién carajo es este monstruo entonces? Preguntó Daiki, porque le encantaría tenerlos de su lado cuando las cosas se pusieran feas más adelante. Oh, creo que lo conoces bastante bien. La sonrisa de Sarutobi se tornó seria. Fue un cambio leve, pero la percepción mejorada de Daiki en sus ojos le permitió notarlo.
Era una sonrisa que no era para nada feliz, sino casi triste. Después de todo, tu querido amigo Sasuke-kun no ha ocultado cuál es su meta en la vida. Daiki se congeló. ¿Itachi Uchiha? Correcto, asintió el Hokage. Era capaz de tales hazañas desde muy joven, sin Sharingan ni mucho entrenamiento. La primera vez que le mostraron el jutsu de la gran bola de fuego, a los 5 años, lo copió al instante e hizo uno aún más poderoso que el de su padre, un Jonin de élite y uno de los ninjas más fuertes de nuestra aldea en aquel entonces. Espera, eso me sonó familiar. Eso fue en la historia de relleno de Itachi, ¿verdad? Se suponía que iba a tener una novela o algo así. Qué lástima cómo resultaron las cosas, suspiró Hiruzen. Él fue quizás el mayor prodigio que se originó en esta aldea, o al menos cerca de serlo, y podría haber rivalizado a Yondaime con el tiempo, tal vez incluso lo superó a él y a todos los Hokage que vinieron antes. Superar al Hokage que vino antes. Daiki reflexionó sobre esas palabras, archivando la estupidez de Itachi en el fondo de su mente. Ya sabía que el tipo era un completo monstruo. ¿Itachi era un candidato a Hokage? Se preguntó. Hiruzen suspiró. Quizás debería explicarlo, reflexionó y le dio a Daiki una leve sonrisa. Hay mucha culpa por las acciones del joven Itachi, incluso la atribuyo a mí mismo, y desearía no haber permitido que otros dictaran su camino. Se podría decir que mi acción rápida al atraparte yo mismo, proviene de mis errores con Itachi. ¿Y qué? Daiki lo admitiría, estaba perdido. Para ser franco, sí, Itachi era un candidato a Hokage, reveló Hiruzen, soltando una bomba. Itachi era el shinobi perfecto, era diligente, inteligente, podía reprimir sus emociones por la misión y el bien de la aldea, un genio entre genios y, por supuesto, increíblemente poderoso incluso a una edad tan joven. Pensé que permitirle más experiencia y permitir que otros como Danzo fomentaran su crecimiento en el Anbu, eso fue un error. Quiero decir, el propio Danzo es prácticamente un error. Daiki resopló mentalmente, pero no interrumpió al anciano. Y por encima de todo, Itachi sabía lo que significaba ser Hokage, suspiró Hiruzen y negó con la cabeza. Si tan solo lo hubiera tomado como aprendiz yo mismo en lugar de permitir que Danzo supervisara las cosas, tal vez habría podido evitar la tragedia de los Uchiha. Por un instante, Hiruzen realmente aparentó su edad, un anciano cansado. Pero solo duró un instante antes de que volviera a controlar sus emociones. Después de todo, era un shinobi de élite. Probablemente podría derramar una lágrima y enjugársela antes de que Daiki se diera cuenta. Aunque, tal vez no, frunció el ceño. Gracias a ti y a la información que trajiste al convertirte en Jinchuriki, las cosas están empezando a encajar y los agujeros en los misterios a los que nunca encontré respuestas, de repente se han llenado. ¿Se refería a todo eso de que Obito se hizo pasar por Madara e hipnotizó a Yagura? Bueno, ahora que lo pensaba, uno de los aspectos más importantes de la masacre Uchiha fue lo que los llevó a intentar el golpe. Ser condenados al ostracismo por la aldea porque se sospechaba que un Uchiha estaba detrás del ataque del Kyuubi. Lo cual era cierto, pero todos lo veían desde la perspectiva equivocada. Era un Uchiha, solo que guardaba un profundo rencor contra su clan. La masacre Uchiha pudo haber sido ordenada por el Hokage y los ancianos, pero la verdadera culpa recaía sobre Obito y Madara. Ellos la instigaron. Claro, Danzo también fue un completo idiota, así que gran parte de la culpa también debería recaer sobre él. Aunque la idea de Shisui de lavarle el cerebro a todo el clan también fue bastante estúpida, ahora que Daiki lo pensaba. Al fin y al cabo, solo era una solución provisional. El odio de Madara hacia su propio clan está grabado en la historia en estos días, incluso yo he oído hablar de ello, reflexionó Isoru, suponiendo que el Hokage crea que es Madara, o el sucesor de Madara, lo cual sería un pensamiento obvio, entonces eso respondería a los misterios de esa noche y lo que llevó al ostracismo de los Uchiha. Eso tenía sentido. Y fue muy conveniente para Daiki. El anciano se quedó en silencio y no dijo nada más durante unos instantes. Y entonces, estar en el Anbu desde joven lo hizo reaccionar, ¿verdad? Preguntó Daiki, ofreciéndole una rama de olivo. El anciano claramente no quería revelar la verdad tras la masacre de los Uchiha en ese momento. Si alguna vez. Siendo sincero, Daiki pensó que era mejor enterrar la verdad. Fue un tiro completamente fallido que hizo que todo el clan luciera patético desde todos los ángulos. Los únicos que salieron bien parados fueron Shisui e Itachi. Esa es la teoría principal, sí, asintió Hiruzen y suspiró, antes de reponerse. Por eso pensé que sería mejor involucrarme más contigo. De todas formas, no es que planeara ser Anbu, resopló Daiki encogiéndose de hombros.
La armadura y el equipo son geniales, pero el secretismo no es lo mío. Me gusta presumir de mis hazañas. En voz alta, para que todos me escuchen y me alaben por lo increíblemente rudo que soy. Así es, rió Hiruzen, de todos modos, es mucho mejor tener a un candidato a Hokage en el centro de atención la mayor parte del tiempo. Tu imagen y tus hazañas despiertan admiración e intriga en la aldea, y refuerzan su fe en ti cuando asciendes al puesto. Eso tenía sentido. Entonces, probablemente debería contarles a todos lo que he estado haciendo. Daiki asintió. Tendría que presumir más, suponía, en público. Era difícil ser él. No hace falta, ya he divulgado tus hazañas por la aldea, le sonrió Hiruzen con complicidad. Envié a unos Jonin de confianza a cotillar sobre tus hazañas, desde derrotar a un miembro de los 7 espadachines ninja de la niebla, frustrar un complot con un Bihulu e incluso luchar contra mi antiguo alumno, un shinobi de rango S. Me atrevo a decir que tu leyenda ya ha comenzado. ¡Qué astuto! Daiki no se lo esperaba en absoluto, pero demostró lo acertado que estaba el anciano con su decisión. Ya estaba sentando las bases para que todo el pueblo lo mirara con asombro. Justo lo que necesitas. Un pueblo entero de hombres de propaganda, gruñó Isoru. La epopeya de Daiki, reflexionó el genin adolescente, con una sonrisa burlona formándose en su rostro, suena muy bien. Gilgamesh te va a demandar, con muchas espadas, ojalá pudiera patearle el trasero. Refutó Daiki. Ya vería cómo le gustaba a Gilgamesh recibir un mazazo de espadas. Ni siquiera podía vencer a un pelirrojo con complejo de héroe / mártir. Le daría una paliza a Bijuldama antes de poder sacar su as bajo la manga. Quizás deberías escribir un libro, incluso podrías tener el éxito suficiente para no tener que escribir pornografía como otro estudiante mío, reflexionó Hiruzen con otra risita antes de apretar los puños y permitir que el jutsu en sus manos que Daiki casi había olvidado se desvaneciera y estirara los brazos, aunque por ahora Daiki-kun, creo que es hora de, como dicen ustedes, ponerse manos a la obra. La sonrisa burlona de Daiki se transformó en una amplia y ansiosa sonrisa. Por fin, viejo, por mucho que sea bueno saberlo, para eso estoy aquí. Vitoreó, haciendo crujir sus nudillos y luego su cuello por si acaso. Solo tenía 8 días para entrenar con el anciano. Así que necesitaba aprovechar cada segundo. Durante esos 8 días, tendría que superar la rutina y adentrarse en la legendaria hiperrutina. ¿De dónde sacas esas cosas?, preguntó Isobu con seriedad. Tuve mucho tiempo para pensar mientras me acostaba con Anko, respondió Daiki. Llevaban más de 12 horas follando. Anda, no pensarás que perdería todo ese tiempo solo con sexo, ¿verdad? Por increíble que sea, mi mente divagaba. Pudo sentir a Isobu rogando los ojos con exasperación. Me alegra verte listo entonces, sonrió Hiruzen y después de estirarse, se puso de pie normalmente, sin protección y fuera de cualquier postura. Creo que comenzaremos de manera simple, deseo ver tu límite actual sin aumentar tus habilidades base. Sin sello, sin jutsus de aumento como mi armadura de relámpago, sin capas Bihulu, está bien, es muy sencillo, te entiendo. Daiki asintió, entendiéndolo, adoptando la postura inicial para el estilo puño-pluma. Con los brazos en alto, los puños cerrados, uno a un lado de la cabeza, el otro ligeramente por delante de la cara y una pierna ligeramente hacia atrás. El estilo puño-pluma, un taijutsu realmente adecuado para ti, rápido con golpes explosivos y concentrados. Aplaudo tu elección, asintió el anciano con aprobación. Ahora, comencemos. Ven a por mí con la intención de matar a Daiki-kun, solo entonces veré tus verdaderas habilidades. No hace falta que me lo digas 2 veces. Rió Daiki, sin importarle en absoluto que el hombre mayor no adoptara la postura de combate. Capítulo 154. Regreso a Monke 6 deslizó su pie hacia atrás aún más para impulsarse, al mismo tiempo hizo un sello con una sola mano y explotó hacia adelante en un ataque hacia el anciano con un glitch mejorado con Shunshin. Sus ojos con su percepción mejorada se clavaban en la figura del anciano, preparándose para cualquier movimiento que pudiera hacer ante las más mínimas contracciones de sus músculos mientras se precipitaba hacia adelante atacando con un rápido golpe directo de derecha apuntando a su rostro, específicamente a sus ojos, para cortarle la visión. Fue una finta después de todo. Al mismo tiempo que arremetía con el puño, sin intención de impactarlo, lanzó una patada contundente hacia la rodilla del anciano. Le destrozó la rótula y limitó drásticamente sus movimientos. Él nunca hizo contacto.
Hiruzen juntó sus manos detrás de su espalda y ni siquiera se inmutó ante su puño. Al mismo tiempo, el anciano levantó la pierna a la que apuntaba, evitando su golpe, y antes de que Daiki pudiera retroceder de su golpe fallido, la pierna del anciano se movió como una serpiente, bajando sobre su muslo y atrapándolo debajo de su rodilla, inmovilizando su pierna allí y manteniéndolo fuera de equilibrio. La capacidad de predecir los movimientos de tus oponentes con la más mínima contracción muscular es sin duda una habilidad muy útil y potente, comenzó a sermonear el anciano Hokage de inmediato. Pero no es invencible. El Sharingan también puede hacerlo, y cuántos Uchiha han muerto a pesar de esa habilidad. De hecho, una variante mejor en su caso. Intenta no depender demasiado de esa habilidad en el combate cuerpo a cuerpo, Daiki-kun. Aunque debo admitir que es una velocidad impresionante para tu edad. Daiki le sonrió, claro, pero te das cuenta de que incluso si me atrapas, tú también estás atrapado. Replicó y se empujó con su otra pierna, elevándose para lanzar un golpe de rodilla dirigido a la barbilla de su nuevo maestro. Una vez más no hizo contacto, la mano del anciano salió de detrás de su espalda, rápida como un rayo, y su palma detuvo el golpe de Daiki en seco. Pero funcionó y aflojó el agarre que tenía en su pierna, y Daiki extendió la palma izquierda hacia un lado, usando su jutsu de palma de fuerza para aumentar su impulso y liberarse la pierna. Sin molestarse en apuntarle, ya que lo vería venir a kilómetros de distancia y se retiraría. Con la pierna libre, Daiki giró en el aire como un trompo que gira rápidamente y lanzó una patada con forma de rueda de dragón dirigida al cuello del hombre. Sin embargo, los ojos de Daiki se abrieron de par en par cuando el anciano se inclinó hacia adelante con indiferencia, agachándose para esquivar el golpe antes de que ambas manos se levantaran y le atraparan el tobillo. ¡Mierda! Daiki ni siquiera terminó su maldición cuando el anciano lo detuvo en seco con su agarre y se incorporó, levantándolo por encima de su cabeza, antes de estrellarlo contra el suelo. El suelo se hizo añicos por la fuerza del golpe, y si Daiki no fuera tan duro se habría quedado sin aliento. Tal como estaban las cosas, él todavía estaba aturdido y no pudo contraatacar mientras el anciano lo levantaba nuevamente en el aire antes de girar como un tornado y soltarlo, lanzándolo como una bala. Se estrelló contra la pared de la caverna a varias decenas de pies de distancia como una bola de demolición y fue directo hacia ella. Los escombros cayeron y crearon una nube mientras su cuerpo se estrellaba contra ella por la gran fuerza detrás del lanzamiento. Y vale, eso dolió. Daiki gimió, sacudiendo la cabeza y levantándose. Antes de que el humo y los escombros se disiparan, extendió ambas manos hacia atrás y saltó, desatando un par de palmas de fuerza que lo lanzaron alto y rápido hacia la posición de Hiruzen. Luego lanzó otro par de palmas de fuerza impulsándolo hacia abajo y generando aún más fuerza e impulso. Daiki lo estrelló con un doble golpe de martillo que el anciano reaccionó ágilmente, el suelo se hizo añicos hacia adentro por la fuerza de su golpe, pero Daiki no se detuvo y se abalanzó sobre el anciano, lanzando una ráfaga de golpes de fuego rápido, comenzando con puñetazos en patadas, mejorando su impulso y girando rápidamente para ocultar su próximo movimiento y ganar más impulso para su siguiente ráfaga de golpes. Era puro non-stop motion tomado. Sin embargo, el anciano esquivó, se movió alrededor, paró y bloqueó su ráfaga de ataques con poco esfuerzo. Para dejar que Daiki se cansara un poco, o quizás solo para ver cuánto tiempo podría mantener semejante ráfaga de ataques conectados y concentrados. La respuesta era que podía mantenerlo así durante muchísimo tiempo. Su resistencia era increíble y se recuperaba rápidamente, incluso en su base. Y el anciano se dio cuenta de eso bastante rápido. Porque lo detuvo poco después y pasó a la ofensiva. Hermoso en su simplicidad y ritmo, al menos. Sin movimientos desperdiciados y sin nada que Daiki pudiera predecirlo, al menos, mantener con la velocidad de su forma básica, el anciano se deslizó hacia la derecha evitando un rodillazo dirigido a sus costillas, antes de deslizarse hacia la izquierda, con el pie extendido, y golpearse el tobillo. El anciano apenas lo tocó y dirigió todo el impulso de Daiki contra él mientras el genin bronceado se encontraba siendo llevado en el aire, de lado y con poco alcance para contraatacar. Y entonces el Hokage le sonrió cálidamente y atacó con un golpe con la palma que lo atrapó en el centro de su estómago. Jutsu de palma de fuerza, anunció el anciano suavemente. Los ojos de Daiki se abrieron en shock, y luego se atragantó cuando una ráfaga de presión muy familiar golpeó su estómago y lo llevó por el aire unos buenos 6 metros, donde aterrizó de espaldas, con arcadas y jadeando. ¡Mierda! Balbuceó Daiki para sus adentros mientras se atragantaba, con la sangre brotando de su boca al toser. Nunca había sido golpeado con su propio jutsu. Seguro que fue algo.
Si no fuera por su durabilidad, resistencia y capacidad de curación natural, eso lo habría debilitado y lo habría mantenido inactivo al menos un tiempo. Una onda expansiva a quemarropa en los órganos internos le haría eso a alguien. En realidad, la mayoría de la gente estaría muerta. Como muchos de sus oponentes podrían atestiguar, si no hubieran muerto por el impacto de la palma de la fuerza. Joder, seguro que podría hacer un jutsu, ¿no? Pero no era momento de darse palmaditas en la espalda. Con un brazo alrededor de su estómago para evitar que sus órganos se sacudieran mientras sanaba, Daiki se puso de rodillas y miró al anciano con furia, enseñándole los dientes manchados de sangre. Uno de mis jutsus, viejo. Grunó. ¿Seguro que no tienes esas bolas de mono rojas y giratorias? Hiruzen solo rió, son más uno de lo mismo esos jutsus tuyos, y bueno, no sé sobre girar y rojo, pero me atrevo a decir que tengo un buen suministro de bolas de mono, respondió divertido, aunque, supongo que es justo que muestre uno de mis propios jutsus a cambio, Daiki-kun. A pesar de lo suave, gentil y cálida que era la sonrisa en el rostro del hombre mayor, hizo sonar las alarmas en la cabeza de Daiki. Especialmente cuando el Hokage hizo un sello con una sola mano. Con una sola mano, respiró hondo, su pecho se expandió y llamas brotaron de sus labios. Estilo fuego. Misil dragón de fuego. Y luego exhaló rápidamente y disparó un gigantesco dragón serpentino en llamas que bloqueó su visión del anciano con su gran volumen y rugió hacia él. Capítulo 155. Regreso a Monke 7 mierda. Daiki se quedó boquiabierto. El viejo no se andaba con rodeos. Este sería un buen momento para poner a prueba el método de sellado de fuego. ¿Y si en realidad conociera el método de sellado de fuego? Pero no importaba cuántos clones hubiera asaltado los textos que la biblioteca shinobi de la aldea tenía sobre sellado, ninguno de ellos lo mencionó siquiera. Y definitivamente lo necesitaba para el futuro para lidiar con Amaterasu por si acaso. Era demasiado grande y rápido para esquivarlo o atacarlo directamente con el herido en ese momento, y contraatacar con la misma cantidad de poder lo dejaría en rango negro para el choque. Solo podía bloquear. Realizó algunos sellos manuales mientras se ponía de pie y su pecho se expandió como el del anciano mientras bombeaba una tonelada métrica de chakra en su jutsu y exhalaba. Estilo de agua. Muro de agua. Escupió una ola de agua masiva que formó un escudo enorme de más de 30 pies de alto y largo. Justo a tiempo para que el enorme dragón de fuego se estrellara contra la barrera de agua. Una explosión estalló y sacudió la caverna de entrenamiento mientras emanaba vapor del choque. Sintió que la piel se le resecaba por el intenso calor y que se le secaba la boca. Pero, al menos, podía aprovechar el vapor para su propio beneficio. Rápidamente realizó sellos manuales mientras el dragón finalmente se apagaba, dejándolo envuelto en vapor y su barrera de agua ahora flácida y cayéndose a pedazos, esparciendo su chakra. Mientras lo hacía, el vapor convergió en la barrera y la cantidad de agua aumentó una vez más, antes de girar y formarse en una forma serpentina familiar, aunque muy diferente, y aclarar su visión para mostrarle al anciano todavía en su posición anterior, estilo de agua. Jutsu del dragón de agua. Su propio dragón de agua rugió y disparó en dirección opuesta al dragón de fuego, hacia el anciano, con intenciones mortales en sus brillantes ojos amarillos. Pero Daiki no había terminado, rápidamente hizo algunos sellos más con las manos antes de extenderlas, estilo relámpago. Asesinato electromagnético. Rugió, desatando una corriente de electricidad crepitante y ramificada desde sus manos que se disparó y envolvió a su dragón de agua. Jojo, veo una combinación de jutsus. Hiruzen asintió, complacido. Estoy impresionado. No había visto nada todavía. Cuando el dragón se abalanzó sobre él, también lo hizo Daiki. Bombeando chakra hacia sus ojos hasta el fondo. Por primera vez, fue testigo de cómo el anciano perdía la compostura, aunque fuera mínimamente, mientras decenas de clones se formaban a su alrededor y a Daiki, todos abalanzándose sobre él como el dragón. Por muy experimentado que fuera, había cosas que simplemente no eran posibles. Y los clones fantasma de chakra eran indistinguibles de él. Emitían sonidos al moverse, e incluso el Byakugan y el Sharingan no podían distinguirlos de los auténticos. El anciano se vio obligado a retroceder y esquivar por primera vez, saltando hacia atrás y esquivando a sus clones fantasmas de chakra mientras venían hacia él desde todos los lados con el dragón de agua mejorado con electricidad pisándole los talones. El anciano corrió a través de borrosos sellos manuales que los ojos de Daiki no podían seguir y cuando aterrizó, terminó, al mismo tiempo una bocanada de humo salió de una de sus manos y un enorme shuriken fuma apareció en su agarre.
El viento silbó, formándose alrededor de los bordes del Fuma Shuriken y el anciano lo arrojó por el aire. La estrella en espiral parecía una sierra rápida, Jutsu clon de sombra Shuriken. Un Shuriken Fuma gigante se convirtió en docenas, luego en cientos, en un abrir y cerrar de ojos. Y en cuestión de segundos, la mayoría de sus clones y su enorme dragón de agua electrificado fueron destrozados. Ni siquiera él habría podido evitarlos y habría quedado atrapado en la ráfaga de shurikens Fuma mejorados por el viento. De no ser por él, quien creó una barrera de chakra y canalizó una gran cantidad de este hacia ella, detuvo a docenas de esos shurikens clonados y los obligó a dispersarse. Habría sido más fácil si hubiera usado su armadura, pero el anciano quería verlo pelear con sus propias habilidades básicas. Así las cosas, al disipar la barrera de chakra, Daiki, incluso con su propia resistencia y enorme capacidad de chakra, se encontró jadeando profundamente. Tanto por el daño recibido como por la gran cantidad de chakra que acababa de gastar en poco tiempo. Mientras tanto, el anciano no parecía estar en absoluto mal. De hecho, ni siquiera tenía la ropa arrugada y aún conservaba esa sonrisa afable. No iba a mentir, era un poco molesto. Creo que ya he visto suficiente por ahora, reflexionó Hiruzen, aplaudiendo rápidamente. Puedes relajarte, Daiki-kun. A pesar de sí mismo y de la forma en que ese despido casual hirió su orgullo por sus habilidades, Daiki no pudo evitar sentir alivio. Maldita sea, ese viejo era un monstruo. Ni siquiera se le acercaba en su base. Así que Nato estaba hecho el profesor y segundo dios shinobi, ¿eh? Daiki tuvo que admitir que estuvo a la altura de las expectativas. Sé exactamente en qué trabajaremos la próxima semana, digamos, Daiki-kun, dijo el anciano mientras se acercaba a él tranquilamente. Pero dime, si te diera a elegir un jutsu, ¿qué preferirías? ¿Un jutsu elemental? ¿Un arte ninja normal, una técnica de taijutsu? ¿O quizás incluso un genjutsu? Daiki parpadeó. ¿Vas a enseñarme jutsu?, preguntó. Todas las heridas y el agotamiento se olvidaron rápidamente mientras la emoción saltaba por sus venas. Entre otras cosas, respondió Hiruzen, hay algunos jutsu específicos que debo enseñarte si quieres convertirte en Hokage en el futuro, jutsus que solo los Hokage aprenden. Pero la variedad es la sal de la vida y una gran ayuda en diferentes situaciones, así que también te enseñaré una variedad de jutsus más allá de ellos. ¿Solo jutsu de Hokage? Eso sonó increíblemente genial. Pero además de eso, ¿qué necesitaba? Tenía muchos jutsus normales, bastantes genjutsus, e incluso muchísimos jutsus elementales. Aunque, irónicamente, el que más le faltaba era su principal afinidad elemental, el rayo. Bueno, técnicamente era un jutsu de fuego, ya que solo conocía uno, pero era el que llevaba entrenando rayo más tiempo, con diferencia, y solo tenía 3 jutsus de rayo puro. Y eso incluía su armadura relámpago. Vaya, realmente necesitaba más jutsu de relámpago. Necesito el jutsu de rayo más que cualquier otro en este momento, respondió Daiki, seguido del de fuego. Aunque preferiría el de rayo al de fuego, ya que aún no he hecho ningún entrenamiento elemental de fuego. Ya veo. Hiruzen se acarició la barbilla y tarareó pensativo por un momento, antes de asentir, fácilmente rectificado, te conseguiré un pergamino sobre entrenamiento elemental de fuego, y creo que comenzaremos a aprender el estilo relámpago. Bomba trueno, creo que irá muy bien con tus espadas Kiba. Está bien, asintió Daiki, sonriendo. Era un poco raro tener un sensei que le enseñara algo, no iba a mentir. Kakashi, Kurena y Asuma no les habían enseñado nada a sus equipos después de todo. ¿Qué soy yo, hígado picado? Resopló Isobu. No eres un sensei, eres mi Isobro, refutó Daiki. Eso lo descalificaba del fracaso inherente que era el sensei, a juzgar por esos 3 payasos. Una vez que domines ese jutsu, te daré otro, uno al día, suponiendo que puedas dominarlos en ese día, si no, solo tendrás más retrasos, estoy seguro, se rió el anciano, sacándolo de su debate interno. Por ahora, sin embargo, regresaré a mi oficina y te dejaré con un clon mío para supervisar tu entrenamiento. Mientras decía eso, hizo un sello con una sola mano e invocó un clon de sombra a su lado. Espero que tu capacidad de recuperación tras convertirte en Jinchuriki te ayude a seguir adelante, Daiki-kun, le dedicó el clon una sonrisa cálida, gentil y aterradora, porque no tenemos mucho tiempo y estamos a punto de empezar. Y ya sabes, mirando esa sonrisa. Daiki estaba muy contento de tener en sus manos ese fragmento de gel para aumentar su capacidad de recuperación y curación junto con su mierda de Jinchuriki. Capítulo 156. Regreso a Monkey 8. El viejo Sarutobi era una bestia.
A pesar de lo genial y amable que era el Hokage mayor, esto no se manifestó en absoluto durante el entrenamiento de Daiki con él. Le daban poco tiempo para descansar y lo entrenaban de sol a sol y más allá. Prácticas de taijutsu hasta que le dolían las extremidades. Múltiples ejercicios de control de chakra a la vez. Un nuevo jutsu que aprender cada día. Y eso fue solo la práctica matutina. Desde allí, pasarían al combate de taijutsu, sobre las paredes, sobre el techo, sobre el estanque dentro de la enorme y cavernosa sala de entrenamiento. A Daiki no le dieron piedad ni piedad alguna. Lucharía contra el anciano con taijutsu puro y recibiría una paliza. Los estilos personales de taijutsu de Sarutobi Hiruzen eran el puño de mono, un estilo que su clan aprendió de las invocaciones de mono, y el mono borracho, un estilo que creó personalmente basándose en él. Pero eso no fue todo lo que usó. El estilo de la academia, el estilo garra bestial de Inuzuka, el estilo interceptor de Uchiha, el puño fuerte, el puño suave de Yuga, incluso su propio estilo puño pluma y más allá, el estilo taijutsu perteneciente a otras aldeas. El anciano pasó de un estilo de lucha a otro tan distinto que, después de 5 días, Daiki ya había perdido la cuenta. A partir de ahí, le daban media hora de descanso para comer y recuperarse. Antes de volver a la acción, repasaba los jutsus que ya conocía y que estaba aprendiendo. Y luego volverían a entrenar, con todo a su disposición. Al menos la de Daiki. Porque el anciano nunca había usado un jutsu que Daiki no conociera, hubiera visto o estuviera en proceso de aprender. Y cada vez, incluso mientras peleaban, el hombre lo entrenaba, le señalaba sus errores, le daba consejos sobre lo que estaba trabajando y al mismo tiempo lo golpeaba hasta dejarlo a full. Incluso con su sello estelar celestial, incluso cuando utilizaba el modo chakra relámpago y Daiki nunca logró derrotar a uno solo de los clones de sombra del hombre. Y enviaba a muchos a entrenarlo cuando estaba ocupado cada día. Sobre todo porque lo último en la agenda cada noche era entrenar con 5 de sus clones de sombra a la vez, cada uno con un estilo de lucha diferente. Perdió horriblemente. Todas y cada una de las veces. Y a Daiki le encantó cada segundo. Nunca había estado tan derrotado, nunca se había sentido tan exhausto en toda su vida. Nunca antes nadie lo había llevado al límite y más allá tanto como Sarutobi Hiruzen. Incluso con su regeneración y estado de Jinchuriki, cuando llegó la 6ª mañana de entrenamiento con el tercer Hokage y Daiki fue despertado en la mañana después de haber sido literalmente golpeado hasta quedar inconsciente, su mente estaba pesada, su cuerpo dolía con dolores fantasmas de múltiples docenas, si no cientos, de heridas que habían sanado hacía mucho tiempo. Daiki se dio la vuelta en la lujosa y suave cama tamaño king que se encontraba en la sala de estar dentro de la caverna de entrenamiento debajo del monumento al Hokage, antes de levantarse y salir de la cama un momento después. Apenas había despertado, pero no podía permitirse el lujo de perder ni un segundo de su tiempo entrenando con el anciano. Se lavó en el baño, se despertó, convocó ropa nueva de su sello de fuerza dimensional, comió un metal rápido y de mala calidad y se dirigió a la sala de entrenamiento principal. Mientras lo hacía, llamó distraídamente a su estado para verificar su progreso. Nombre: Daiki Yurei. Edad: 13. Capacidad de chakra: 192, 700, 192, 700, Kage de nivel bajo, fuerza: 204. Resistencia: 290. Durabilidad: 205. Agilidad: 204. Taijutsu: 260, 500 Ninjajutsu. 380, 500 Genjutsu. 105, 500 Bukijutsu. 180, 500 Chakra Control. 317, 500 Afinidades de los chakras. Relámpago, experto. La chispa del cielo agua, experto. El mar se abre ante ti viento, maestro. Los arcos del vendaval tierra, adepto. La tierra tiembla. Fuego, novato. Poder latente Fuinjutsu, avanzado. La respiración se entrecorta. Maldita sea, silbó, impresionado a pesar suyo. El progreso que había logrado en los últimos 5 días había sido explosivo. Incluso para él. Todo había mejorado en más de 25 puntos en cuanto a habilidad, su taijutsu había subido 50 puntos y su genjutsu, incluso sin aprender ninguno nuevo, había mejorado drásticamente debido a lo mucho que se vio obligado a usarlo para mantener a raya al anciano ni un segundo más durante los entrenamientos. Además, su afinidad con el rayo no solo había alcanzado el nivel de experto, sino que también había alcanzado la maestría del elemento viento. Junto con la tierra y el fuego, ahora aparecían en su estado como afinidades.
Fue un tanto irónico que hubiera dominado el peor elemento, el polo opuesto de su primera afinidad, antes que cualquier otro. Bueno, la verdad es que últimamente no he estado entrenando mucho mi afinidad con el rayo, reflexionó. Su habilidad había aumentado de avanzado a experto simplemente porque cada día, el anciano Hokage le daba un nuevo jutsu de rayo para aprender y esperaba que lo dominara antes de que aprendiera otro más o menos. Honestamente, hubiera sido completamente imposible sin todos sus clones de sombra entrenando diligentemente dentro de la dimensión de Isobu. Pero, de cualquier manera, fue increíble, porque ahora tenía afinidad por cada elemento. Un momento después, descartó la pantalla de estado mientras abría la puerta del espacio habitable y salía, entrando al espacio de entrenamiento. No le sorprendió en absoluto encontrar a un anciano familiar vestido con su equipo de batalla, sentado casualmente en un cómodo sillón que parecía completamente fuera de lugar en el área de entrenamiento, tomando una taza de té. Buenos días Daiki-kun, lo saludó cálidamente Hiruzen, tardaste un minuto más en venir hoy, casi temí que fueras a boicotear el entrenamiento de hoy. Estaba bromeando, pero Daiki resopló de todos modos. Si no fuera por Isobu, lo habría hecho. Se encogió de hombros. Como si no pudiera enfatizarlo lo suficiente, el anciano y sus clones lo golpeaban hasta dejarlo inconsciente todas las noches. Incluso con su absurda vitalidad y curación, solía tardar en despertarse con normalidad, e Isobu lo obligaba a permanecer inconsciente y descansar la mente lo máximo posible. La verdad es que no me extraña que los Sannin se convirtieran en unos completos monstruos si así es como entrenas a tus alumnos. Solo llevaba 5 días practicando y aumentó su habilidad 2 afinidades, obtuvo 2 nuevas, ascendió de rango con 1 y aprendió literalmente más de 10 jutsus. 5 de relámpago, 2 de tierra, 1 de viento, el jutsu del estilo fuego del anciano. Misil del dragón de fuego, con su entrenamiento. Diablos, el anciano incluso conocía el jutsu de niebla venenosa y lo ayudó a dominarlo en ese momento entre patadas en el trasero de arriba a abajo en la caverna. Lamentablemente, aún no había logrado dominar ese jutsu de clones de sombras. Pero sí, los Sannin entrenaron con el viejo Sarutobi durante años. Se habrían convertido en completos monstruos bajo su mando o habrían muerto en el proceso. Honestamente, la generación anterior de ninjas estaba hecha de gente muy dura en aquel entonces, apenas lograba seguir adelante incluso con sus habilidades curativas. Hiruzen, que estaba a punto de llevarse la copa a los labios, se detuvo y rió levemente. Oh, Daiki-kun, me temo que no los entrené ni de cerca con la intensidad con la que te estoy entrenando a ti. A diferencia de ellos, solo tenemos una semana juntos por el momento. Sus ojos brillaron con diversión. De hecho, ni siquiera planeaba entrenarte tan duro, pero me vi obligado a intensificarlo debido a lo rápido que has progresado y a tu gran resistencia. Si hubiera entrenado a mis antiguos alumnos como te entrené a ti, no creo que hubieran sobrevivido mucho. Capítulo 157. Regreso a Monke 9A. Daiki parpadeó, sorprendido. No, ¿de qué hay que sorprenderse? Si bien son increíblemente poderosos y talentosos, 2 de ellos son de origen civil, dijo Isobu con cara seria, dándose a conocer por primera vez en el día. Me tienes a mí, un Bihulu literal, y todo lo que ocurre en ese sello tuyo en el cuello te mejora, te cura, te llena de energía. Cualquier otro humano habría muerto hace mucho tiempo por la cantidad de energía que has irradiado en los últimos días, y si no fuera por eso, la cantidad de heridas lo habría hecho. Claro, pero aún así fue sorprendente. Pero al menos fue una buena noticia. Demostró que realmente iba por buen camino. O tal vez estaba delirando por demasiadas heridas en la cabeza al ser golpeado hasta quedar inconsciente por un completo monstruo de hombre viejo. Has estado 51 cartas disparadas desde el momento en que te conocí, respondió Isobu amablemente. Daiki sonrió con suficiencia e ignoró la burla, volviendo su atención al anciano. Me alegra saber que soy el estudiante más rudo que has tenido, respondió. Entonces, ¿qué hay en el menú de hoy? ¿Lo mismo de siempre? Preguntó, llenándose de emoción al pensarlo. Realmente estos 5 días habían sido un paraíso de trabajo. Honestamente, lo único malo que tenía que decir era que era una lástima no haber terminado su sello para integrar el Sharingan de Shisui. Si lo hubiera hecho, habría podido copiar literalmente todos los prolíficos estilos de taijutsu que la aldea de la hoja ofrecía del anciano durante sus entrenamientos. En realidad, hoy haremos algo un poco diferente, dijo Hiruzen negando con la cabeza. Al principio pensaba posponer esto hasta después de los exámenes Chunin, cuando tendría más tiempo para enseñarte, pero después de lo que te he visto estos últimos 5 días, creo que podrás dominarlo en estos 2 últimos días.
Vaya, qué lástima, estaba totalmente decidido a que ese hombre le enseñara más jutsus de relámpago. Al fin y al cabo, con cada uno que aprendía, sentía que su control sobre el elemento aumentaba notablemente. Aunque quizás se debiera a que el anciano no le había enseñado ni una sola técnica de bajo nivel. 4 de ellos habían sido de rango B, mientras que el más poderoso de todos, el estilo relámpago, Dragón Tornado de Trueno, había sido de rango A, y él también estaba ansioso por intentar conseguir el equipo Clon de Sombra. Bueno, se encogió de hombros mentalmente. Si el anciano quería específicamente enseñárselo, entonces debía ser algo increíble. Dímelo, anciano. Confiado como siempre, lo veo. Bien, lo necesitarás para esta técnica, asintió Hiruzen con aprobación. Lo que te enseñaré es una técnica muy especial que solo aprenden quienes han sido considerados para el puesto de Hokage, y requiere una gran cantidad de chakra. Tanto es así, que se necesitan otros 3 con el nivel de un Kage para usarla. Ni siquiera Kakashi-kun es capaz de esta técnica. Oh. La emoción que se había apagado volvió a la vida. Ni siquiera Kakashi, ¿eh? Señaló con entusiasmo. Entonces, ¿quién de nuestra aldea puede usarlo? Quería ver exactamente con quién se iba a comparar aquí. Es una lista muy corta, pero si quieres saber, supongo que no hay nada de malo, reflexionó Hiruzen. Bueno, claro que estoy yo, pero además de mí están el Shodaime, el Nidaime y el Yondaime. Claro que no te sorprenderá que Madara Uchiha aprendiera la técnica, o mejor dicho, ayudara a crearla. Después, Sakumo Atake, Orochimaru, Jiraiya, Tsunade, mi viejo amigo Danzo, con quien has hablado, y Kushina Uzumaki. En la historia de la aldea de la hoja, solo 11 personas han dominado esta técnica. Tú serás la 12ª. Y vaya, esa era una lista más grande de la que esperaba. Esperar. Algo de lo que dijo simplemente hizo clic. ¿Kushina Uzumaki era candidata a Hokage? Preguntó boquiabierto. No lo sabía en absoluto. Mente impresionada. Inicialmente, antes de que abandonara la idea por Minato-kun, reveló Hiruzen, Kushina-chan era una shinobi muy poderosa, quizás la mayor maestra de sellos que esta aldea haya visto jamás, superando incluso a Mito-sama. Poseía una cantidad de chakra que superaba incluso la mía, y con su linaje natural y las habilidades de una Uzumaki Jinchuriki de sangre pura del Kyuubi, junto con su poderoso jutsu de viento y agua, era una fuerza a tener en cuenta. Vaya, qué interesante saberlo. Aunque siempre había pensado que Kushina era una guerrera guapísima capaz incluso de contener al Kyuubi, no creía que fuera mucho más fuerte que un Jonin. Pero no, y según el anciano, ella era más fuerte que Kakashi. Interesante. Aunque, lamentablemente, ahora son más trivialidades que cualquier otra cosa, ya que su aparente fuerza era inútil. ¿Y qué pasa con su hermoso trasero que ahora es un cadáver podrido? Genial, supongo que no es de extrañar que Naruto tenga cantidades tan monstruosas de chakra. Entonces, se encogió de hombros, ya que según Isobu el tipo tenía 5 veces la cantidad de chakra que el propio Daiki tenía actualmente. Entonces, ¿cuál es esta técnica? Se llama la formación de los 4 yan rojos, respondió Hiruzen, una técnica tan grandiosa, que al usarla, ni siquiera el propio Kyuubi sería capaz de escapar de ella. Los ojos de Daiki se abrieron en shock. ¿No es esa la técnica que el anciano y el otro Hokage anterior usaron para literalmente encajonar al Kyuubi y no vender su maldito Bijudama? Esa sí que fue una técnica que valió la pena aprender. Así es. Isobu asintió y Daiki percibió la ligera sorpresa en el tono del Biju. Capítulo 158. Regreso a Monke 10 con una mano sosteniendo un bolígrafo y garabateando papeles sobre su cubierta, mientras que con la otra tamborileaba ociosamente con los dedos sobre la sólida y resistente pieza creada por el propio primer Hokage. Hiruzen descubrió que la tentación comenzaba a apoderarse de él. Sus ojos se dirigieron hacia la bola de cristal que se encontraba sobre un cojín de terciopelo en el borde de su terraza, prácticamente invitándolo a mirar dentro. Era lo único en toda la aldea, tal vez incluso en el mundo, que permitiría a alguien mirar dentro de las profundidades del monumento Hokage y ver el interior del espacio de entrenamiento en lo profundo de él. Había olvidado y lo divertido que era enseñar a un estudiante, sonrió irónicamente el anciano. La semana pasada había sido bastante agradable para él. Compartir sus conocimientos con el joven Daiki-kun fue emocionante y nostálgico a la vez. Pasar tiempo con el chico, tan cerca durante la última semana, había sido como volver a pasar tiempo con sus 3 alumnos. La tenacidad y la confianza desmedida de Jiraiya, el orgullo sarcástico, respaldado por una resiliencia absurda, de Tsunade, y la inteligencia innata de Orochimaru.
No le daba vergüenza admitirlo, le dolía un poco el pecho al recordar aquellos días pasados. Oh, Orochimaru, y sacudió la cabeza y reprimió el sentimiento de melancolía que comenzó a apoderarse de él al pensar en su estudiante, una vez más prometedor. El miedo que el niño, que siempre sería ese niño tranquilo y triste, había adquirido al ver el destino de sus padres lo había retorcido de las peores maneras. Ya casi no se le reconocía como el niño al que había enseñado años atrás. Pero Hidayuki no era Orochimaru, ni de lejos. Si bien el talento y la codicia, el ansia profunda por el jutsu y un miedo que el chico se esforzaba por ocultar bajo una fachada de suprema confianza, la diferencia era tan clara como el agua para él. Orochimaru jamás habría permitido que un Biju lo dominara tanto, que su vida dependiera de él. Jamás habría permitido que algo tan banal como el deseo sexual lo desviara de su búsqueda de fuerza. Jamás habría perdido la paciencia por un compañero shinobi que arriesgara su vida usando un jutsu prohibido para ganar una pelea. No, más bien Orochimaru, que nunca había estado cerca de nadie fuera de su equipo, simplemente habría aprovechado la oportunidad de estudiar las 8 puertas en uso frente a sus propios ojos. Sí, aunque Daiki tenía todos los mejores rasgos de Orochimaru que lo hicieron convertirse en un monstruo al final, fueron equilibrados por los peores rasgos de Jiraiya que lo convirtieron en el payaso que todos alguna vez miraron por encima del hombro, pero lo que le permitió convertirse en el hombre que era hoy, un hombre en cuyas manos podía dejar con seguridad el destino de la aldea en caso de que pereciera. Y si al menos el hombre hubiera querido el puesto. En estos días, Jiraiya-kun era más fuerte que él e incluso en su mejor momento, sería difícil para él derrotar a su estudiante pervertido incluso con su senjutsu incompleto. Si alguna vez lograra dominarlo, Jiraiya seguramente lo habría superado en su punto más fuerte. Y hablando de Jiraiya. Hiruzen dejó el bolígrafo y suspiró. ¿Dejarás de merodear por ahí y entrarás ya? Dijo en voz alta, poniendo los ojos en blanco. Un momento después, la ventana detrás de él se abrió y una risa resonó cuando Jiraiya subió. ¿No te escondes, sensei? Le sonrió el hombre a sus espaldas. Lo siento, vi a esta chica increíble con unas tetas enormes justo cuando llegué. Tuve que tomarme un minuto para echarle un vistazo. Parece una MILF, ¿sabes? Será perfecta para mi próximo libro. Intenta ser creativo con los nombres de tus personajes esta vez, ¿quieres? Resopló Hiruzen. Ni Tsunade ni Kusina te perdonaron que las usaras como heroínas principales de tus 2 primeros libros. Solo estaban fingiendo, les encantó. Jiraiya se limitó a soltar una carcajada descarada mientras cerraba la ventana y se apoyaba en ella. De hecho, Minato usó eso para animar su tiempo en la cama. De hecho, podría decirse que fue gracias a mí que cierta personita surgió tan rápido. Al ver a tu preciado alumno tener relaciones sexuales con su esposa, debería haberte encerrado hace mucho tiempo. Hiruzen negó con la cabeza. Vamos, sensei, no tiremos piedras en las casas de cristal, ¿eh? Replicó Jiraiya. Ambos sabemos que leíste mi libro y estás esperando con ansias la próxima entrega. HMPH, Hiruzen no se dignó a responder, aunque sus ojos se posaron brevemente en su palma, donde ahora estaba grabado cierto sello. Un escondite mucho mejor que el viejo cajón oculto de su escritorio. Entonces, ¿qué te trae a verme? ¿No deberías estar ocupado entrenando a Naruto-kun? Esa fue una de las principales razones por las que lo había llamado a la aldea. No hacía mucho que Naruto usó el chakra del Kyuubi por primera vez durante su misión a Wave. Había deseado evitar que el niño interactuara con la bestia durante el mayor tiempo posible, porque cuando lo hiciera, sería el comienzo de un período largo y difícil, pero no iba a posponerlo por más tiempo. Naruto-kun, a pesar de su herencia, no tenía acceso a las herramientas que le permitirían reprimir a la bestia como lo hicieron su madre y Mito-sama. Y cuanto más metía la mano en el sello, más podía el Kyuubi llegar a él también. Algunos de ustedes malinterpretaron y creen que el spin-off del que hablaba es una dirección diferente para esta historia. No, es básicamente una línea temporal alternativa que comienza unas 50,000 palabras antes de donde estamos ahora y una historia completamente separada. Esta es la historia principal, Systematic Shinobi. Multiverse Mayhem es uno de historia secundaria, así que no tienen que preocuparse de que el Daiki de esta historia no vaya a otros mundos, excepto quizás el de Road to Ninja. Pero sí, no puedo subirlo aquí de todos modos, así que es un punto discutible. Honestamente, tengo un montón de otras cosas que no puedo subir aquí, lo cual es una pena. Capítulo 159.
Regreso a Monke 11 es básicamente por eso que estoy aquí, Sensei, dijo Jiraiya encogiéndose de hombros. Está entrenando contra sus clones ahora mismo, pero más o menos domina el jutsu de invocación y extrae al menos una pequeña parte del chakra del Kyuubi, aunque todavía desperdicia una cantidad absurda cuando usa cualquier jutsu, aunque no soy de gran ayuda en esa parte. Y sí, lo sabía muy bien. El control del chakra era quizás el peor atributo de sus alumnos, y la razón por la que era terrible en el uso del genjutsu y no había logrado perfeccionar su modo sabio hasta el día de hoy. El control del chakra siempre será una lucha para el chico mientras el Kyuubi lo odie, señaló Hiruzen. El hecho de que el chico pudiera usar cualquier jutsu con la suficiente fiabilidad era, en realidad, una prueba de su talento. Tenía muchos factores en su contra. Incluso de bebé, Naruto nació con una inmensa cantidad de chakra. Desde el simple hecho de ser un Uzumaki, nacido de un padre tan poderoso como Minato y Kushina, el Jinchuriki del Kyuubi, además de ser un Uzumaki, sin mencionar que, incluso de feto, estuvo constantemente expuesto al chakra de la bestia, significaba que siempre estaría destinado a destacar por encima de sus compañeros en cuanto a chakra puro. Y cuanto más chakra se tenía, más difícil era controlarlo. Pero más allá de eso, estaba el funcionamiento de su sello. Era una belleza tal que el propio Hiruzen no podría replicar ni la mitad de su calidad, ni siquiera si supiera cómo realizarlo. Absorbía parte del chakra del Kyuubi constantemente y lo filtraba hacia las bobinas de chakra de Naruto, lo que significaba que su capacidad de chakra no solo crecía constantemente, sino que también fluía constantemente, lo que dificultaba aún más su control. Y no se detuvo ahí. El chakra del Kyuubi no solo era absurdamente denso y poderoso, sino que estaba lleno de un odio malicioso que lo hacía completamente corrosivo. Ni siquiera Mito-sama ni Kushina podían controlarlo, por lo que suprimieron su poder. Naruto, por otro lado, había estado expuesto al chakra desde su concepción y estaba especialmente en sintonía con él. No era exagerado decir que Naruto nació para ser el Jinchuriki del Kyuubi. Sin embargo, eso no significaba que fuera inmune a los efectos del odio corrosivo y maligno del chakra de la bestia. El chakra mismo luchaba con uñas y dientes contra el de Naruto, empeorando aún más su control. Sí, Hiruzen podía afirmar con confianza que si la bestia estuviera sellada dentro de sí mismo, cuando carecía de la capacidad de suprimir su poder, probablemente nunca podría volver a usar jutsu. Era una enorme espada de doble filo y para cuando Naruto-kun alcanzara la edad de Hiruzen, si vivía tanto tiempo, el chakra del chico eclipsaría al suyo, de hecho, se atreve a decir, incluso podría eclipsar al de Hashirama-sama. Y si alguna vez logra domar a la bestia o ganarse su lealtad como Killer Bee o el mismo Daiki-kun, se volvería imparable y muy bien podría superar al primero Kage y al mismísimo Madara Uchiha. Sí, bueno, aunque no podemos ayudarlo mucho más allá del entrenamiento en ese aspecto, tenemos a alguien que sí puede, ¿no? Respondió Jiraiya. Quizás Hiruzen frunció los labios, aunque la situación es bastante diferente en el caso de Daiki-kun. No solo había salvado al Sanbi y se había ganado su amistad, sino que este era mucho más dócil que el Kyuubi y mucho más débil. Si bien no había combatido a todos los Bihulu en vida, sí se había enfrentado a bastantes y tenía testimonios de primera mano de Hashirama-sama. Según él, el Kyuubi era tan poderoso que podría haber luchado contra los otros 8 Bihulu a la vez, y salir victorioso. Si bien todos los demás Bihulu poseían diversas habilidades, el Kyuubi no. Pero lo que le faltaba en versatilidad lo compensaba con fuerza y poderíos puros. Se decía que si el Kyuubi así lo hubiera deseado, podría haber destruido todo el planeta, tal era su poder. No digo que no lo sean, ese chico es un Jinchuriki perfecto. Solo por eso, es alguien a quien ni siquiera nosotros podemos subestimar en una pelea a cuerpo, aunque ahora mismo sea un mocoso, dijo Jiraiya. Pero a Naruto le pesa mucho, y ese chico de la arena lo tiene asustado. Puede que ese chico, Daiki, no pueda enseñarle a controlar el chakra del Kyuubi, pero puede enseñarle a usarlo y demostrarle a Naruto que ser un Jinchuriki no tiene por qué ser algo de lo que avergonzarse. Y eso era cierto. Hiruzen lo admitió. De hecho, Daiki era muy diferente a la mayoría de los Jinchuriki. De hecho, disfrutaba de lo que era, estaba orgulloso de ser el Jinchuriki del Sanbi. De hecho, el muchacho se había referido a sí mismo como el gran señor Sanbi Jinchuriki-sama unas cuantas veces durante su entrenamiento. Si no fuera por el hecho de que su estatus generalmente se mantenía en secreto para la población común, el niño probablemente se jactaría de su estatus ante cualquiera y predicaría la superioridad de ser un Jinchuriki sobre la plebeya común. Y sí, esas fueron las propias palabras de los chicos. ¿Dónde está el chico?, preguntó Jiraiya.
Sé que dijiste que lo estabas entrenando, pero no lo he visto. Revisé su casa y todo, y oye, ¿sabías que la antigua y guapísima aprendiz de Orochimaru vive en su casa ahora mismo? ¿Y cómo demonios puede un chico como él pagar un lugar así? Lo hice, de hecho están durmiendo juntos y ambos irán a una misión importante pronto juntos, resopló Hiruzen, divirtiéndose un poco en la forma en que los ojos de Jiraiya, en cuanto a cómo lo pagó, bueno, una recompensa de rango y un mejor amigo que le dio un descuento, creo. Honestamente, que el chico arreglara el sello de Anko y que ella cumpliera su promesa de acostarse con él fue una verdadera bendición en ese momento. No solo la ayudó, sino que incluso la fortaleció, según su propio testimonio, sino que fue una solución provisional increíble para el muro de Meiterumi. Después de todo, aunque confiaba ciegamente en Daiki y su carácter, no podía negar que la tentación de acostarse con Meiterumi no sería la mayor de las tentaciones. Incluso él mismo podría haberse tentado, y ni hablar de un joven como Daiki. Una mujer como ella era la verdadera pesadilla de los jóvenes shinobi talentosos de todo el mundo. Era realmente un milagro que no hubiera logrado conquistar a un hombre, y según todos los informes de sus informantes, deseaba casarse. ¿Es broma? ¿Un niño de esa edad se ensaña con una tía buena mayor como esa? Jiraiya se quedó boquiabierto, con los ojos brillantes de celos. En serio, un Jinchuriki perfecto, la próxima opción para el sombrero y una tía como esa. Es como si hubiera nacido para hacer sentir mal a tipos como yo, me dan ganas de darle una paliza. No le dejaría saber eso, solo lo haría pavonearse aún más, rió Hiruzen, aunque ella solo se acostó con él porque arregló su sello maldito. Espera, ¿qué? Los ojos de Jiraiya se abrieron de par en par, completamente sorprendido. ¿Y se olvidó de decirle eso a Jiraiya? Bueno, se lo tenía merecido por siempre causarle problemas. La cantidad de veces que recibía quejas sobre el hombre que lo espiaba era realmente molesta. Capítulo 160. Regreso a Monke 12 nombre. Daiki Yurei edad. 13 capacidad de chakra. 195, 000, 195, 000, caje de nivel bajo, fuerza. 205. Resistencia. 293. Durabilidad. 207. Agilidad. 205. Taijutsu. 262, 500 ninjajutsu. 390, 500 genjutsu. 107, 500 bukijutsu. 184, 500 chakra control. 325, 500 afinidades de los chakras. Relámpago, experto. La chispa del cielo agua, experto. El mar se abre ante ti viento, maestro. Los arcos del vendaval tierra, adepto. La tierra tiembla. Fuego, novato. Poder latente fuinjutsu, avanzado. La respiración se entrecorta. Y 7 días de entrenamiento con el profesor y segundo dios shinobi, le hicieron bien al cuerpo, eso era seguro. Puede que haya sido solo una semana, pero en cuanto a habilidades, su crecimiento había sido absolutamente explosivo y había ganado mucho más en esta única semana de lo que había ganado en meses de entrenamiento. Especialmente porque hacía tiempo que había llegado a la conclusión de que el crecimiento de sus estadísticas no era lineal en absoluto y que cuanto más altas eran sus estadísticas, más difícil era aumentarlas. ¿Qué te parece? Preguntó para sus adentros mientras se apoyaba de espaldas contra una de las amplias paredes del campo de entrenamiento en el que había estado viviendo durante la última semana. Su entrenamiento había llegado a su fin y ahora mismo, simplemente estaba recuperando el aliento y recuperándose de la paliza que le habían propinado los clones del anciano. Seguro que has invertido mucho tiempo y esfuerzo en seguir siendo un niño pequeño y blando, respondió Isoru. Comparado contigo y por ahora. Daiki puso los ojos en blanco. Bueno, comparándote al menos con otros humanos, me atrevo a decir que serías capaz de pelear en igualdad de condiciones con Raiga Kurosaki si tus recuerdos de él son una señal, si no un poco mejor que él, reflexionó Isobu después de un momento de pensamiento después de burlarse de él, con tu sello estelar celestial, creo que lo dominarías y deberías ser capaz incluso de demostrarle un desafío a tu amor platónico, Kakashi. Daiki resopló. Por favor, como ya he dicho, incluso si me gustaran los hombres, tendría mucho mejor gusto que Kakashi, respondió, antes de mirar al techo, a varios cientos de metros de altura. Aún así, ¿es un rango A de clase baja? Y luego de clase media a alta con el sello, reflexionó. No estuvo nada mal.
Y aunque aún no podía usar la armadura relámpago durante mucho tiempo sin dañarse, había adquirido un poco más de control gracias al aumento de su habilidad con el elemento relámpago y había reducido un poco el daño, lo que le permitía usarla durante más tiempo. Con eso, podría ser capaz de dar pelea contra un shinobi de rango S por un tiempo decente y tener una pequeña posibilidad de victoria sin tener que depender de Isobu. Quizás, respondió Isobu con ligereza. Lo cual fue una confirmación decente considerando cuántos shinobi de alto nivel había presenciado personalmente luchando. De cualquier manera, hizo que solo unos pocos seleccionados fueran capaces de derrotarlo en un enfrentamiento 1 a 1, o incluso de superarlo en número. Francamente, incluso tomarlo por sorpresa sería una misión y media a estas alturas. En ese momento, la entrada al campo de entrenamiento se abrió y entró el anciano que se había estado esforzando toda la semana. A diferencia de lo habitual, vestía su túnica roja y blanca de Hokage en lugar de su equipo de combate. Y detrás de él venía una figura enorme, de pelo blanco. Así que así es como se ve este lugar por dentro, bastante grande, comentó Jiraiya mientras miraba a su alrededor, aunque no es realmente mi estilo, no me gusta mucho todo eso de lo oscuro, húmedo y subterráneo, ahora bien, si estuviera al aire libre donde pudiera presumir ante las damas, podría haberme sentido tentado. Hola Daiki-kun, Hiruzen ignoró a su estudiante y le sonrió al más joven de los tres mientras se acercaba, ¿cómo te sientes? Bastante bien, se encogió de hombros Daiki, dándole al hombre una sonrisa mientras despedía la pantalla de estado con un pensamiento, solo estoy disfrutando de mi genialidad, viejo, antes de dejar este lindo apartamento que solo personas increíbles como yo pueden apreciar. Hiruzen rió entre dientes. ¿Me estás tomando el pelo? Jiraiya se giró hacia él y le levantó una ceja. O sea, chaval, puede que seas un crack para ser un monstruo musculoso a tu edad, pero aún así te destrozaría cualquier día de la semana. La verdad es que me daría más nalgadas. He oído que eso pasa cuando llegas a esa edad, resopló Daiki. ¿O es por la cantidad de veces que has dejado que las chicas que te pillaban mirándolas te pisotearan el culo masoquista? ¿Te has hecho daño permanente ahí abajo? Sensei, este chico es un imbécil, dijo Jiraiya, volviéndose hacia el Hokage. Pensé que solo era un bicho raro, un tipo con mucha suerte después de lo que me contaste, pero ahora, además, es un imbécil. ¿Seguro que es una buena elección para el sombrero? Desafortunadamente Jiraiya, ser un idiota como lo llamas, no lo descalifica a uno de la carrera para ser Hokage. El anciano se encogió de hombros, fumando su pipa, en realidad, me atrevo a decir que Tobirama Sensei lo preferiría así. Daiki levantó la barbilla con orgullo y arrogancia. Realmente necesito averiguar qué tan fuerte es esa porquería que fumas uno de estos días, Sensei, debe ser de muy alta calidad. Jiraiya negó con la cabeza con un bufido, antes de ponerse serio rápidamente y volverse para encontrarse con los ojos de Daiki. Entonces, probablemente te estés preguntando por qué aparecí con Sarutobi Sensei, ¿verdad? Preguntó. No realmente, dijo Daiki encogiéndose de hombros. Eres su estudiante, así que no es tan raro que estés cerca de él. Aunque que lo hayas mencionado es otra historia y deja claro que querías verme por algo. Pero considerando que Jiraiya debería estar en medio del entrenamiento de Naruto en este momento durante el período previo a los exámenes Chunin, entonces le hizo pensar que tenía algo que ver con él. La única otra cosa por la que podría ser, era en relación con Orochimaru o el sello maldito. Está bien, asintió Jiraiya, seré franco, chico, quiero tu ayuda para entrenar a Naruto. Ah.